Ya estamos de vuelta, les dije, esto era cuestión de 3, 4 minutos nada más y parecía que yo controlara esto, pero pero no, no depende. Yo no puedo controlar todo. Como bien lo decía ayer Fernando Paso, de pronto hay situaciones que salen de nuestras manos y pues bueno, solamente lo que se pueda. Y ya tenemos aquí con nosotros al siguiente conferencista. De acuerdo con el programa y siguiéndolo, justo el programa ustedes lo tienen aquí en su pantalla, en esta segunda jornada de la tercera Semana Iberoamericana de Comunicación, Estrategia y Marketing Político que realizamos de manera anual, la tercera conferencia de hoy es del maestro Arley Darío Bastidas bajo el título La guerra de las emociones. El maestro Arley, por si fuera poco, es estratega político, académico y conferencista de talla internacional y, por supuesto, del país donde está el país caficultor más importante y donde se da el mejor café, me atrevería a decir, nada más y nada menos que Colombia. Con más de 14 años de experiencia, ejerce asesorías políticas e investigación académica. Arley también ha sido distinguido por tercer año consecutivo en distintas categorías en los prestigiosos premios Napolitan Victory Award, y este año por primera vez ha recibido el premio en la categoría Consultor Político Revelación del año 2024. Pero por si fuera poco, el año pasado, en 2023, fue nominado a Mejor Estratega Electoral del año en los Read Latinos, y también desde su experiencia y desarrollo en desarrolla estrategias de comunicación electoral y, por supuesto, de gobierno, haciendo uso del nuevo lenguaje y el de las emociones. Nada más y nada menos que precisamente el tema que le trae hoy, que es la guerra de las emociones. Sin más, querido Arley, muy buenas noches para ti, ¿cómo estás? Hola José Luis, buenas noches. Es un inmensísimo placer estar aquí contigo. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, Arley, muchísimas gracias a ti por hacer un espacio en tu apretadísima agenda y de verdad, bienvenido a esta tercera Semana Iberoamericana de Comunicación, Estrategia y Marketing Político. Este espacio es todo tuyo. Bueno, muchísimas gracias, José Luis, y nuevamente un saludo cordial a todas las personas que nos están viendo, están participando activamente de esta semana tan interesante de marketing político, comunicación política electoral y de gobierno. Nuevamente, para mí es un grandioso placer estar aquí con ustedes. Bueno, vamos a comentar un poco acerca de cómo estamos viviendo. Y realmente estamos viviendo en un mundo muy convulsionado. Nuestra vida está en una constante desestabilización, incertidumbre, y la política no es ajena a eso. Nosotros somos y hacemos la política. Entonces la política no es ajena a todo eso que estamos viviendo. Hay situaciones políticas muy difíciles en nuestra sociedad y ello lo están determinando sin más las emociones. Esa digamos que es la razón de ser de esta conferencia. Esta es la última conferencia que presenté el pasado viernes en Ecuador, en la Cumbre Iberoamericana de Marketing y Comunicación Política. Esta es una conferencia o una presentación donde quiero dejar sobre la mesa primero describir un poco el mundo en el que vivimos, luego indicar y resaltar cuál es la importancia de construir relaciones políticas basadas en experiencias emocionales que logren un impacto comunicativo que sea mayor, más eficiente, más eficaz y que permita en los proyectos de comunicación política electoral movilizar al elector y en los proyectos de comunicación política de gobierno que quieran tu gobierno, que amen tu gobierno, como lo dice una colega mía mexicana, Aureola del Sol. Es así entonces como vamos a dar inicio a esta presentación. Creo que se pasa así, ¿correcto? Bueno, entonces comencemos con un poquito de contexto. Como ya lo había mencionado, nosotros estamos viviendo en una crisis permanente. Nuestras vidas atraviesan momentos difíciles y en esa medida la política también lo es.
Nosotros estamos en un año que está terminando y este ha sido un año político bastante impactante, donde hemos tenido elecciones o donde teníamos elecciones en 74 países, 27 de la Unión Europea, países supremamente grandes como Indonesia, tuvimos la elección en México y estamos pendientes de las elecciones de Estados Unidos en noviembre, está pendiente algunas elecciones regionales en Brasil. Bueno, y lo que tenemos ahí es que estas decisiones están afectando o van a afectar la vida de más de 4.000 millones de habitantes. Es la mitad del mundo prácticamente que se va a ver afectada, entre comillas, con los nuevos ejercicios de gobierno que las mismas personas elegimos. Y este es un año, como lo digo, muy impactante y sobre ese contexto, pues tenemos que empezar a describir un poco la sociedad que tenemos. Nuestra sociedad o nosotros en la sociedad hemos dejado o hemos reemplazado, por decirlo de esta manera, hemos reemplazado el pensar por buscar. ¿Qué es lo primero que hacemos cuando nosotros no recordamos algo? Pues vamos a nuestro celular o a nuestra computadora y googleamos qué es lo que se hace frecuentemente. Y estamos en una constante búsqueda, queridos asistentes, estamos en una constante búsqueda de cosas que no sabemos si las queremos, pero las queremos ya. Entonces, vivimos un poco agitados, ¿sí? Persiguiendo muchas cosas y no estamos, digamos, viviendo nuestro presente. Estamos aquí en el presente, pero absortos de este presente en el que nosotros vivimos. Y esta sociedad que yo he denominado sociedad instantánea es una sociedad que tiene rasgos característicos de la personalidad de un adolescente. ¿Y cuáles son, ustedes dirán, los rasgos característicos de un adolescente, de la personalidad o de la psicología de un adolescente? Pues los rasgos prevalentes en un adolescente o cuando uno está en esa etapa de la vida son unos rasgos que son unos rasgos psicológicos que son en mayoría negativos. Por ejemplo, sentimientos de tristeza, de impulsividad, de agresividad, de irreverencia. Y si nosotros lo analizamos detalladamente, esta sociedad adolescente se irriga, ¿sí? O se expande gracias a estos catalizadores que son las redes sociales. Entonces, en las redes sociales nosotros tenemos reels, tenemos videos, en donde se difunden todo tipo de mensajes y estos mensajes llevan unas emociones, ¿sí? Intrínsecas en esos mensajes. Y eso nos está llevando a tener unos estados emotivos que son prevalentes, es decir, que prevalecen en la sociedad. Y estos estados emotivos, para bien o para mal, vienen siendo gestionados por los proyectos de comunicación política, electoral o de gobierno, pero se han enfocado principalmente en profundizar la polarización para movilizar de una u otra manera al elector. Pero lo que estamos teniendo nosotros, y como lo vengo diciendo desde que comencé esta plática, lo que están prevaleciendo son emociones negativas. Y entonces, cuando se gestionan esas emociones negativas, estamos pasando de que la gente sienta esas emociones, o como yo digo, la emoción moviliza, pero las pasiones desbordan. Estamos pasando de unas emociones a que la gente se vuelva pasional, incluso sumergida en esas pasiones, pueda llegar a ser hasta irracional. Ello explica en buena manera o en buena parte por qué últimamente las elecciones las está ganando la ira. De ahí que comprender o de que comprendamos nosotros con estas pláticas la importancia de entender cuáles son las emociones de la gente, sus sentimientos, sus motivaciones, en qué estados afectivos se encuentran. Eso nos sirve muchísimo a nosotros para poder entender de cierta manera qué es lo que, qué es lo que la gente tiene en su mente, qué es lo importante para la gente en su mente de los problemas que hay en la sociedad y eso
lo contrastas con las emociones. Entonces, un problema a una persona no le genera la misma emoción que a otra, o no le produce el mismo estado afectivo de otra persona. Son completamente emociones distintas. Y además de ser emociones distintas o cuando las emociones coinciden, estas emociones también tienen una manifestación en cada uno de los individuos, en este caso, en los electores o los gobernados, tienen una intensidad. Entonces, las emociones también son son más intensas en unas personas que en otras. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Y todo esto mm, tiene muchísima relación con las generaciones de la humanidad. Entonces, nosotros podemos distinguir entre 6 generaciones. ¿Y qué son las generaciones? Las generaciones son segmentos de personas que hemos nacido en cierta época o en una época específica y que por haber nacido en esa época específica nosotros compartimos unas características que son sociales, culturales y también tecnológicas que son similares. Y ahí tenemos nosotros entonces, esto ustedes probablemente lo hayan visto y está en la presentación. Tenemos al día de hoy 6 generaciones. Para mi ejercicio estoy aquí indicando 5, que es donde se concentra la población que está eligiendo. Entonces tenemos la generación silenciosa, que como lo podemos ver ahí, lo pueden ver ustedes en sus pantallas, ese es el rango de edad de las personas hoy que se ubican en esa generación. O sea, tienen entre 76 y 94 años, son las personas que hacen parte de la generación silenciosa. Y este segmento o esta generación posee unos rasgos psicológicos que los pueden ver a la derecha de sus pantallas. Entonces, uno de los rasgos que caracteriza a esa generación son la mesura, la moderación, la austeridad. Tenemos luego los baby boomers, luego la generación X, la generación Y y la generación Z. Cada una de estas generaciones con unos rasgos psicológicos que son prevalentes. ¿Y para qué es importante empezar desde aquí? Porque de esta manera podemos conocer cuáles son las características de cada una de las generaciones, puesto que cada una de ellas tiene valores y también tiene expectativas diferentes de la vida y de sus diferentes formas. Entonces, tiene diferentes expectativas sobre lo que significa el trabajo, sobre lo que significa la familia, sobre lo que significa la diversión, por mencionar algunos ejemplos. Y esto, arranqué por aquí porque es muy útil para que podamos nosotros tener algunas herramientas que nos permitan posteriormente entender, como les decía, a ese ciudadano elector o gobernado. Como ya lo dije, cada una de estas generaciones, lo podemos ver ahí, tiene unas características, tiene sus rasgos psicológicos, y estos son muy útiles para determinar, de cierta manera, el comportamiento o la conducta de las personas que están o que hacen parte de esos segmentos poblacionales. Aquí lo estamos señalando de una manera muy gruesa, ¿no? Porque podemos segmentar de diferentes maneras, ustedes, o teniendo en cuenta diferentes variables, como lo han podido ver, perdón, me imagino, en el transcurso de todas estas sesiones o masterclass que han tenido ustedes la oportunidad de recibir. Una vez dicho esto, una vez descrito un poco los segmentos generacionales, nosotros con ello podemos tener la posibilidad de entender cómo piensa la gente, como lo he dicho, y nosotros, los individuos, ustedes que están en casa, yo, todos los seres humanos, pensamos bajo esquemas mentales. Quiero que hablar un poquito de esto. Y esos esquemas mentales se conocen como marcos mentales. Y los marcos mentales no son nada diferente a unas estructuras mentales que les permiten a ustedes y a mí interpretar, comprender y darle valor a la realidad en la que estamos nosotros viviendo. Es decir, define el marco mental como ustedes y como yo vemos el mundo, ¿de acuerdo a qué? A nuestras costumbres, a nuestra experiencia y a nuestros valores, por dar algunos ejemplos.
a lo largo de nuestras vidas, ustedes y yo, como seres humanos, nos identificamos o se establecen en nuestro cerebro diferentes marcos mentales. Un marco mental muy importante es el marco de valores. Y el marco de valores, donde tú encuentras toda la parte que corresponde a tu conducta, a conducirte bien en la sociedad, tu marco ético, digamos, cómo tú te desenvuelves sí, como individuo en la sociedad. Estos marcos es muy difícil que, que tú los cambies, ¿sí? O que el marco desaparezca. Es muy difícil porque vienen configurados desde una edad muy temprana de nuestras vidas. Y cuando los mensajes, bien sea en este caso políticos, no encajan en esos marcos mentales, simplemente los mensajes resbalan y el marco se mantiene. Entonces, no logras absolutamente ningún tipo de cambio, ¿cierto? En ese marco mental y no vas a poder lograr gustarle a tu elector, gustarle al gobernado y persuadirlo para que haga algo por ti, bien sea en el mediano, en el corto, en el mediano o en el largo plazo. Entonces, hablamos de generaciones, también hablé ya de la psicología política un poco, y vamos a hacer referencia a tres cosas que son importantes también para tener la posibilidad de tener elementos que nos permitan conocer qué es lo que la gente piensa y qué es lo que realmente le importa a la gente. Vamos a hablar de la personalidad. La personalidad es uno de los aspectos que en los proyectos de comunicación política, bien sea electoral o bien sea de gobierno, es uno de los aspectos que se deja de lado. Y cuando tú dejas de lado, te estás perdiendo de tener una herramienta muy valiosa para poder comprender cuáles son la manera de pensar, la manera de sentir y actuar de la gente. Porque eso, en definitiva, es la personalidad. La personalidad hace referencia a un conjunto de características o de rasgos psicológicos que tienen los individuos, que tenemos los individuos, y que con base en ello nosotros pensamos, sentimos y actuamos. O como digo yo, siento, pienso y luego voto. Cuando dejamos de lado el estudio de la personalidad, nos estamos privando entonces, como ya les dije, de tener unos elementos bastante importantes para construir o elaborar nuestro proyecto de comunicación política, electoral y de gobierno. Y además, si no tenemos nosotros uno de estos elementos, es muy difícil que logremos consolidar un perfil psicológico de las audiencias a las que nosotros queremos llegar. Si no conocemos la audiencia, nos va a quedar muy difícil afinar y enfocar nuestros proyectos de comunicación. Y lo que va a ocurrir es que se va a mermar también nuestra capacidad de persuadir. Y adicionalmente a ello vamos a gastar mucha más plata en publicidad o dinero en publicidad y los resultados no van a ser los mejores. Y lo complejo entonces es conocer ese perfil psicológico, como ya les había dicho. Para ello, hemos mencionado en qué consiste la personalidad, sí, pero ustedes se preguntarán, ¿cómo hacemos nosotros para conocer la personalidad de muchísimas personas? Es bastante complicado. Afortunadamente, los estudiosos del tema han aterrizado esto en cinco grandes dimensiones de la personalidad. Para mi ejercicio, yo toco tres grandes dimensiones o tres rasgos de la personalidad, yo los priorizo y en ellos siento que se recogen cierto tipo de emociones y este cierto tipo de emociones también con su intensidad manifiesta en cada uno de los individuos, que como lo decía es diferente. Una emoción en una persona se manifiesta de una manera más intensa, en otra de una manera más leve, más tenua. Y esto también nos ayuda a comprender qué individuos son más estables o inestables emocionalmente frente a la decisión de votar, que es lo que nos atañe a nosotros en este caso. Ahora bien, tenemos la personalidad, vamos a hablar ahora de emociones. Las emociones
Estoy acuñando un concepto que lo vienen trabajando desde diferentes, lo vienen trabajando diferentes autores que se denomina la democracia. Entonces nosotros hemos pasado de una democracia a una democracia donde las emociones en la democracia mandan más que las mayorías y los sentimientos cuentan más que la razón en el momento de tomar decisiones. Todo lo que percibimos, estimados presentes, todo lo que percibimos es producto de nuestras emociones, de lo que estamos sintiendo. Esas emociones nos están generando nuestra percepción de la realidad, la percepción de nuestro entorno. Y esa percepción está construyendo nuestra realidad. Entonces, las emociones están determinando nuestra realidad. Las emociones están rigiendo el mundo, están rigiendo la sociedad, están rigiendo al elector. Las emociones nos están gobernando. Y hay sentimientos, hay emociones y sentimientos, unos más fuertes que otros, y esos sentimientos que son más fuertes o sentimientos negativos son más fáciles de transformar en indignación. Por eso les decía al principio que esto en buena parte explica por qué las emociones las gana la ira, porque tenemos hiperpolarización en algunos países, principalmente Argentina es el país más polarizado del mundo. Luego está mi país y luego en tercer lugar están los Estados Unidos. Pero hay que hablar también de qué es una emoción y qué son los estados afectivos. Entonces tenemos tres elementos: la personalidad, las emociones y los estados afectivos. Vamos a hablar de emociones. ¿Qué es una emoción? Una emoción no es nada distinto a una alteración en el estado de ánimo que pueden tener ustedes y yo, y esa alteración en nuestro estado de ánimo puede ser intensa, pasajera, agradable, desagradable, penosa. ¿Y estas emociones para qué sirven? Lo mismo, las emociones afectan tu manera de ver y de pensarte el mundo. Y estas emociones influyen en los procesos complejos del cerebro, como lo son la memoria, la atención y el razonamiento lógico. Entonces, para que ustedes se den cuenta cuál es el poder y el papel prevalente y preponderante que tienen las emociones. Y esas emociones están detrás de todas nuestras motivaciones. Entonces, uno a veces para hacer algo necesita sentir una emoción. Esa emoción detona la motivación y te lleva a hacer muchas cosas. Y pueden revisarse ustedes a su interior. Entonces, si uno quiere ir al gimnasio, entonces, ¿cuál es la motivación para ir al gimnasio? Una emoción, una emoción. Y así pueden ustedes establecerse diferentes ejemplos para poder entender y concluir con mayor certeza lo que estamos diciendo en este apartado de la plática. Y tenemos entonces también los estados afectivos, y esto lo voy a explicar viendo este gráfico que se denomina la flor de emociones. Nosotros sentimos 8 emociones que se han denominado emociones básicas. Tenemos 8 emociones básicas y tenemos emociones secundarias. Esas emociones también tenemos unas que son antagónicas, ¿cierto? Y quisiera que miremos en la diada del medio, donde está la ira, la anticipación, la alegría, la confianza, el miedo, la sorpresa, la tristeza y el asco. Esas son las 8 emociones básicas del individuo. Pregúntense ustedes cuántas de ellas han sentido en sus vidas. Esas son las emociones básicas. Tenemos unas emociones secundarias que son las que se combinan o se dan a partir de la combinación, por llamarlo de alguna manera, de estas emociones básicas. Y es así como tenemos entonces la combinación entre alegría y confianza, tenemos el amor, la combinación entre alegría y anticipación nos genera optimismo, anticipación y la ira, tenemos agresividad y tenemos las emociones en su manifestación antagónica, por ejemplo. Tenemos la ira y su antagónico es el miedo. Tenemos la alegría y su antagónico es la tristeza.
Entonces ustedes los pueden ver frente con frente, pétalo, por ejemplo, la alegría que está en el pétalo de la mitad hacia arriba, su antagónico es la tristeza. Y pueden verlo ustedes pétalo por pétalo, frente con frente, las emociones que son antagónicas. Y en la flor podemos ver, como les mencionaba, de afuera hacia adentro va la intensidad de la emoción. Por eso tenemos en el núcleo los colores más fuertes, porque esa es la emoción con una intensidad mayor. La flor entonces nos permite primero, ¿sí?, entender cuáles son las emociones que se están manifestando en los individuos. ¿Con qué intensidad se manifiesta la emoción? Y lo importante de aquí, luego de identificar la emoción y su intensidad, es correlacionarla con los problemas. Por eso decía al principio que un problema a ustedes les puede hacer sentir una emoción diferente que a mí. O si sentimos la misma emoción frente a ese problema, puede ser que la emoción en mí sea más intensa que en ustedes. Es bastante útil este elemento que nos permite de manera fácil identificar las emociones. Luego de hacer esta identificación de las emociones, quiero mostrarles un ejercicio que presenté en Ecuador y luego les presentaré un ejercicio, unas barras también de México, en donde luego de todo lo que les he explicado, a partir del censo electoral o del potencial de los votantes, en este caso aquí estamos hablando de Ecuador, como lo podemos mirar, está por generaciones y tenemos a un lado el rasgo psicológico. Al lado izquierdo de sus pantallas está el número potencial de votantes, en la mitad la generación y el rasgo psicológico a su derecha. Y ustedes que pueden ver aquí, que el mayor número de electores está en la generación Z en este caso, y su rasgo psicológico prevalente es la irreverencia. Y así entonces podemos construir nuestro mapa psicológico para montar nuestro proyecto de comunicación política, bien sea electoral o bien sea de gobierno. Pero primero entendiendo, primero teniendo un mapa psicológico, entendiendo cómo es o qué es lo que la gente está pensando y considera que es importante con base en unas o en lo que está sintiendo. Entonces aquí lo podemos observar y esto digamos que lo tenemos aquí en México, que lo trabajamos en las elecciones pasadas. Miren cómo está aquí. Entonces cambia en algunos de los segmentos, como pueden verlo ustedes, pero la generación X se mantiene y ello explica en buena parte, por ejemplo, la simpatía que sienten los ciudadanos, por ejemplo, por el movimiento ciudadano en México, y donde ustedes ven los rasgos. Aquí yo solo destaco un solo rasgo, ¿sí? Porque a partir del estudio que se hace comúnmente, o el mapa psicológico, vamos a encontrar más rasgos. Este es para efectos, digamos, de la presentación, que ustedes lo puedan tener bastante claro, pero esto arroja una data muchísimo, muchísimo más grande. Ya vimos entonces la importancia de las emociones, cómo se construye, pues, unos elementos para construir un mapa psicológico, pero ahora lo importante es que esas emociones nosotros logremos contagiarlas. Ese es el reto, y hay dos vías. La primera vía es el contagio vía presencia. Entonces, el simple hecho de que yo esté aquí frente a ustedes, aunque sea de esta manera virtual, yo estoy enfrente de ustedes, estoy presente ante ustedes. Si yo aquí estoy triste, estoy cabizbajo, voy a transmitir esa emoción. Pero si aquí yo estoy alegre, estoy contento de estar con ustedes, entonces ustedes van a sentir también esa emoción. Y en ello contribuyen muchísimo las neuronas espejo. Ahora imagínense ese contagio vía presencia, cuando tú sí tienes la presencia física con la persona, o cuando el candidato político está en una tarima
está dando o está discursando, ¿cierto? Tiene que tener mucha potencia para transmitir esas emociones y esas emociones tienen que ser genuinas y debe buscar que estas personas que lo escuchan o las audiencias sientan lo mismo que él está sintiendo. Si eso se logra, estas mismas personas se encargarán de replicar el mensaje. Caso contrario, es muy complicado. Tenemos entonces el contagio vía presencia y este, que es el camino que llevo trabajando. Este es un método que hemos construido y es el contagio de emociones a través de la construcción del mensaje infalible haciendo uso estratégico del lenguaje. Y aquí lo que tenemos es dos caminos o el método tiene dos vías. Hacer uso estratégico del lenguaje usando la seducción o usando la autoridad. ¿Y esto cómo lo hacemos? Usando la metapersuasión. Y la metapersuasión consiste en hacer uso estratégico del lenguaje con la finalidad de influir en las personas para que éstas cambien sus pensamientos, sentimientos, deseos y comportamientos de una manera que puede ser momentánea o puede ser definitiva. Y tenemos entonces los dos enfoques, que son el de la seducción, o denominado el bien decir, y el de la autoridad, que es el bien reconocer. Y tenemos aquí, no se asusten, ya les voy a explicar pormenorizadamente en qué consiste o qué significa esta pequeña fórmula que la he planteado es para fines de organizar. El mensaje infalible es igual entonces al análisis de contexto, también imagino que lo han visto aquí, pero sobre eso voy a hacer unos pequeños comentarios. El análisis de contexto, pues es el que te brinda una información a partir de un proceso muy acertado, investigativo, electoral, que busca obtener información de calidad, ¿cierto? Con base en los resultados propios del recabamiento de información que realizas y, y del análisis de esa información. Entonces, el análisis de contexto es supremamente importante. Si tú no tienes investigación, no puedes tener campaña. Es así de simple. La investigación te permite conocerte a ti mismo, conocer a tu rival, conocer el campo de juego donde vas a librar la batalla electoral. Si te conoces a ti mismo, conoces a tu rival y conoces el campo donde libras la batalla electoral, ganas. Si te conoces a ti mismo, no conoces a tu rival y no conoces el campo donde vas a jugar, pierdes. Si te conoces a ti mismo, conoces a tu rival, o bueno, o no conoces a tu rival, pero conoces el campo, ganas una, pierdes otra. De ahí la importancia de realizar un análisis de contexto con diferentes elementos, no solo lo cuantitativo, sino también lo cualitativo. Tener información o estudios de humor social, conversaciones digitales, la minería de datos, bueno, todo eso que se ha comentado y que lo profundizan otros colegas estrategas políticos, yo solo lo menciono. Y el bien decir, entonces, eso es el análisis de contexto y ahora tenemos 3 de los 6 principios de la persuasión. Y estos principios, para el enfoque del bien decir, son el gusto o simpatía, la prueba social y la reciprocidad. Pero les voy a definir primero qué es el bien decir o en qué consiste el enfoque de la seducción. El enfoque de la seducción consiste en darle a nuestro lenguaje escrito o hablado la eficacia y la potencia suficiente para deleitar, persuadir o conmover a nuestra audiencia. El bien decir es un modelo comunicativo, por llamarlo de alguna manera, que permite construir mensajes claros y contundentes, eso sí, sin caer en el exceso de retórica y eufemismos. Entonces, aquí hacemos uso de 3 de los 6 principios de la persuasión, que son el gusto, la prueba social y la reciprocidad. El gusto. ¿En qué consiste este principio del gusto? El individuo, o ustedes y yo, respondemos mucho mejor a lo que nos gusta. Y en esto se basa en nuestros intereses y nuestras preferencias. Si el mensaje nos gusta, si la persona que nos lo comunica nos gusta, nos atrae, nos lo dice de una forma agradable, se hace percibir como familiar, amistoso, atractivo, etcétera, etcétera, va a tener
un efecto positivo ese mensaje. Miren, sencillo. Si a alguien no le gusta algo o una persona, es casi completamente seguro que su respuesta será no y no lo vas a poder movilizar, no vas a poder persuadir. La prueba social. El principio de la prueba social consiste en que nosotros, como individuos, eh, convalidamos lo que pensamos, lo que sentimos y nuestras actuaciones con el ejemplo de otros individuos o con individuos que pertenecen a nuestro mismo grupo. ¿Sí? A nuestro mismo grupo, a nuestra misma, entre comillas, nuestra misma tribu. Entonces es altamente probable que nosotros podamos estar de acuerdo en una mayor proporción con estos individuos, a quienes nosotros consideramos como individuos semejantes o similares, ya que pertenecen a un mismo grupo, como lo había dicho, un grupo social, o porque piensan, sienten o se conducen o hacen las mismas cosas. Esa es la prueba social. Y el principio de la reciprocidad consiste en que un individuo, ustedes y yo, estamos más dispuestos o predispuestos a hacer algo por alguien si esta persona nos ha asistido o nos ha ayudado en algún momento de nuestras vidas. Se pueden mezclar, se pueden combinar, ¿no? Los principios. Y el bien reconocer, este es un enfoque que consiste en lograr a partir del uso estratégico del lenguaje distinguirse o ser reconocido como un sujeto, como un actor o como un emisor de mensaje, poseedor de un gran conocimiento. Consolidarse bajo este enfoque requiere que el emisor cuente con altos niveles de comprensión lectora, inteligencia emocional, sensatez y precisión al momento de hacer uso del lenguaje para resultar ser creíble y poder persuadir. Aquí estamos hablando de un tema de credibilidad, un tema de autoridad. El primer enfoque, que es el del bien decir, este es un enfoque que se utiliza principalmente para campañas políticas. Las campañas políticas electorales son muy cortas y en la campaña política electoral tú tienes que gustar. El enfoque del bien reconocer es un enfoque mediante el cual tú ganas credibilidad. En campaña gustas y cuando haces comunicación de gobierno es mejor optar por el enfoque del bien reconocer o cuando estás construyendo carrera política. En campaña es mejor irse por la seducción o por el gustar. Persuadir bajo este enfoque para ya casi ir cerrando requiere nuevamente nuestro análisis de contexto, que eso siempre tiene que estar ahí, pero hablamos de tres principios que son la autoridad, la escasez y la coherencia. La autoridad. Nosotros como individuos nos alineamos nuestro pensamiento con personas a quienes consideramos nosotros expertos y que tienen credibilidad. Y esa autoridad recae en la persona que emite el mensaje porque es reconocido como un experto y esa experiencia se relaciona con su conocimiento sobre determinado tema. De forma tal que las personas que lo escuchan o la audiencia o los electores consideran que él provee una información que es rigurosa, precisa, fiable, confiable y que es la verdad. Luego tenemos la coherencia. Muchos de nuestros políticos no son coherentes en su forma de pensar, de manejarse, de actuar. Miren, en campaña varios políticos o muchos políticos se suben al transporte público, llámese metro, llámese bus, o van a una plaza de mercado a comer un plato típico. Si ellos no lo han hecho antes, eso no es genuino y ahí no hay una coherencia. Y la gente inmediatamente se da cuenta de que eso no es genuino y rechaza. Y los políticos, algunos están actuando de esa manera. Cada 2 años o cada 4 años o cada que hay elecciones, digo yo, algunos políticos se disfrazan de ciudadanos, pero el disfraz les está quedando muy grande, porque el electorado se da cuenta de que no son actuaciones genuinas. Y el principio de la escasez. El principio de la escasez es bastante importante, porque este es un principio que se basa en que nosotros como individuos valoramos más y de una mejor manera lo que es difícil de conseguir o lo que es escaso. En otras palabras, cuando un bien es escaso, los seres humanos, nosotros, tenemos un mayor deseo de obtenerlo y tener mayores cantidades para satisfacernos.
En temas políticos, construir mensajes a partir de problemáticas que te están generando un malestar o una escasez o un racionamiento. En Ecuador, por ejemplo, tenemos una crisis tienen ellos una crisis de energía. Yo estoy aquí en Colombia ahorita. Ahí hay escasez. Estás jugando con algo que está sintiendo la gente y puedes proyectar mensajes en ese sentido que resalten la escasez y hacer que esa escasez, enmarcado en el principio de la psicología, juegue en tu favor para poder construir mensajes efectivos. Ahora, no estamos, el mensaje no lo entiendan solo como dos renglones, no lo entiendan así. El mensaje es todo en la campaña, es la narrativa que construyes, son los mensajes cortos, son los copies, bueno, todo eso, pero el mensaje, veámoslo en la generalidad y en toda la amplitud de la campaña. Y con esto, digamos que termino mi presentación esperando que haya sido bastante clara y que les haya dado elementos útiles para que puedan ustedes desarrollar sus estrategias de comunicación. Como le llamo yo la postdata electoral, son unos pequeñitos consejos, pequeñas ideas. Gente, hay que enfocarnos en pequeñas ideas. Las personas no van en el bus, en el transporte público pensando en el socialismo del siglo XXI, no van pensando en Marx, en Mussolini, no. La gente va pensando simplemente en si va a poder al día de mañana llevar a sus hijos a la escuela, si va a haber, en el caso de Ecuador, por ejemplo, energía eléctrica para que los niños tengan la posibilidad de hacer sus tareas, ¿sí? Así pensamos nosotros y así debe llevarse hoy la política. La política es la política que resuelve. Tener en cuenta el metro cuadrado de las personas, las cosas que lo afectan directamente al ciudadano o al elector. Siguiendo el rastro, ser muy minuciosos con el tema de la investigación, que es el tercer punto también, que están relacionados. Hacer una buena investigación con las herramientas que están a la mano. La investigación, yo le llamo yo, debe ser quirúrgica para poder tener un minado de datos bastante interesante que nos permita eh, poder entender, y yo siempre hablo de eso, de poder entender qué es lo que es importante para la gente. El nuevo lenguaje, como lo hemos planteado, es el lenguaje de las emociones. Hacer mucho con poco. Hoy no gana la campaña que es más grande. Hoy vemos antes era la campaña más grande, le gana la chica. No. Hoy esto funciona en términos de velocidad. La campaña más rápida, la que pueda reaccionar de una mejor manera a las vicisitudes y a los problemas que se van dando en las diferentes etapas de la campaña o lo que va marcando la coyuntura, la que reacciona más rápido es la campaña ganadora. Y esto ya no es de grande, pequeño. Comunica. Comunica lo que haces y haz lo que comunicas, ¿sí? Comunica lo que haces y haz lo que comunicas. Lento jamás, campañas rápidas, relacionado con lo que les comenté arriba, tú a tú, voz a voz, esto seguirá funcionando la política de esa manera. Y lo más importante, conectar con el ciudadano, brindarle una experiencia o basar esa relación, gobernante, ciudadano, candidato, elector, basar esa relación o construirla bajo un enfoque netamente emocional, que se convierta en una experiencia emocional, que sea capaz de activar todos los mecanismos internos que tenemos nosotros como individuos, que activen las huellas de memoria que tenemos en nuestro cerebro. Una vez activada esa huella de memoria, el individuo se mueve, el individuo se moviliza, el individuo vota, el individuo se vuelve activista, el individuo actúa. Con eso finalizo, dándoles las gracias por su atención. Y bueno, José Luis, creo que estás por ahí. Así es, Arley. Bueno, ha sido bastante interesante esta conferencia que nos has dado. Nos dejas atónitos y anonadados porque ha sido muchísimo conocimiento lo que nos has compartido en unos pocos minutos. Y vaya, han surgido muchísimas preguntas. Antes de eso, Yadira Min te manda saludos desde la Ciudad de México. Saludos al DF, me encanta su país. Es hermoso México, muy lindo.
Cuando gustes, eres bienvenido y bueno, a mí me encanta también el tuyo. Y justo hemos tenido un trato bastante agradable cada que vamos. Así es, amigo. Hay una pregunta que dice, ¿qué recomienda a las autoridades para conectar con el ciudadano? Ay, mira, es que yo digo, todo esto se basa, José Luis, en decir la verdad, ¿cierto? O sea, todo esto que nosotros hacemos, los mapas psicológicos, entender qué piensa la gente, pues si nosotros ya sabemos qué es lo que está pensando la gente, qué siente la gente, cómo lo siente, de qué manera intensa, más fuerte lo siente, nosotros estamos prácticamente determinando ahí ah, el sentido de la comunicación. Entonces, como yo lo decía, si tú no eres coherente, el gobernante o el elector, si no es coherente, ¿cómo quieres que la gente te acepte, crea en tus mensajes, creas en lo que tú dices? Entonces, lamentablemente por eso yo lo decía, hay proyectos de comunicación política electoral que te ofrecen algo que yo le denomino la sobrepromesa. Y la sobrepromesa te lleva a la generación de una hiperexpectativa en la sociedad, en la gente. Eso lo hacen para hacer campaña, ¿no? Y entonces los candidatos creen que la carrera política es de un solo escalón y lo que tienen que hacer es mentir, 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 prometer, 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 prometer. Y cuando ya llegas al gobierno, encuentras que las cosas son bastante complicadas. Y yo te doy varios ejemplos. Yo te voy a dar un ejemplo de algo que a mí me pareció acertado. Aquí lo traemos los ejemplos y no porque de los ejemplos yo tenga, digamos, una inclinación política, ideológica, entre otras cosas, yo no creo en las ideologías, eso es basura. El presidente Milei, el presidente Milei, por darles un ejemplo, él en campaña decía que iba a eliminar el Banco Central, ¿se acuerdan? ¿Te acuerdas, José Luis? Y me Sí, imagino que sí, quienes nos ven se acuerdan. Claro, y el tipo llega, se posesiona y ve que esa vuelta, en lenguaje colombiano, esa vuelta no se puede hacer y le merma, le baja, le baja, le baja, le baja, le baja, le baja, le baja. Lamentablemente tengo que nombrar al presidente de mi país, que el presidente de mi país sigue en campaña, hermano. O sea, él no, bueno, lo hace estratégicamente también, hay que entender que él tiene que seguirle hablando a sus electores, pero eso sí. le está costando mucho. Este es un presidente que en los 90, en ese cuento de los 100 días, el tipo ya tenía consumida su imagen, o sea, es que es increíble cómo se consumió tan rápido. O sea, del cielo no pasó al purgatorio por ahí, medio pasó rapidito, llegó al infierno, llegó Sí, rapidito al infierno. Entonces, es decir la verdad. Entonces, mira, la carrera política uno debe entenderla, no es de un solo escalón, como digo yo, son de varios escalones. Y si tú como candidato o líder político te metes a esto, mira, no prometas, no prometas, no prometas. Promete lo que puedes hacer. No generes hiperexpectativa, que eso es lo más dañino. Un proyecto basado en la sobrepromesa y en la hiperexpectativa está condenado a fracasar. sí. Y tenemos varios ejemplos. Yo solo te he dado uno, el de mi país, donde el presidente está ahí muy, muy, muy en apuros. Mi ley le ha bajado. Y Él perdonarle, comprendió el tema. yo no sabía, ayer en la noche me enteré que estará dando una conferencia en la UNAM, vendrá de gira a México este 29 o 30 de octubre, estará dando una conferencia en la UNAM. Sorpresa para muchos, ¿eh? Y yo creo que para ti también en este momento que te acabo de Es la decir. oportunidad de que ustedes saquen sus propias conclusiones, porque a veces creen que lo que, mejor dicho, lo que perciben ustedes, bueno, no digamos los mexicanos, hablemos, lo que perciben por fuera de los países es algo completamente diferente. Y entonces el presidente es admirado y respetado en otras latitudes, pero no saben lo que uno aquí está viviendo. Sí, lamentablemente, uno quisiera que el gobierno fuera bueno y no le desea mal al presidente jamás, porque si le Exacto. va mal al presidente, pues nos va de mierda a todos, eso uno no lo quiere.
¿cierto? Pero Sí, está bien justo, que lo escuchen, ojalá lo escuchen y saquen ustedes sus conclusiones. Claro justo que no es muy algo, difícil escucharlo también. Él estaba ahí en, en la ONU, ¿no? Porque hoy, esta es la sí. semana donde está la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se da en septiembre todos los años. Entonces ahí ustedes han podido escuchar los discursos de todos los mandatarios, unos con unos excesos de narrativa o como planteaba yo en algún momento en la conferencia con muchísimo eufemismo, o sea, falseando la realidad para que todo lo malo que pasa, amortiguarlo, ¿cierto? Pero Es esa es una correcto. táctica que se hace o se ejerce cuando tú eres gobierno. ¿Mm? Así es, justo algo que llamaba la atención en la confirmación, te digo, fue sorpresa para muchos y de pronto la confirmación decía, habrá dispositivo de seguridad. Previo al ingreso, con quien yo estaba, justamente le dije, es que cómo te explico que fue el AMLO de Colombia y en 100 días pasó a ser lo peor de AMLO. Entonces, Oye, pues bueno, que la UNAM dé ese espacio, que esté el rector Lomelí, que va a estar, ya confirmó también, y que además hay un dispositivo fuerte de seguridad, podemos esperar muchas noticias sobre eso, entonces habrá que estar atentos a las noticias. Espero poder entrar a la conferencia está bueno, deberías ir, y sí, sí, saber que sí, está buenísimo. ya te contaré, Arley. Y tenemos una pregunta de Blanca. Dice, excelente plática, Darío. ¿Qué libros o en dónde podemos consultar su teoría? Bueno, digamos que yo estoy escribiendo mi primer libro. Mm, todavía no, pues tú sabes que escribir un libro, eso lleva cuesta bastante trabajo y el trabajo ha estado también, gracias a Dios, muy movido. Pero este tema emocional lo pueden consultarlo, hay un libro que se llama Persuasión, que es de Robert Cialdini. Él es uno de los autores en los cuales yo he basado mis estudios. Está Toxic Penbaker. Bueno, de igual manera, acá están mis redes sociales, me pueden contactar con toda confianza a través de mi Instagram, que es Adebas Bilbao. Yo soy Arley Darío Bastías Bilbao, me pueden encontrar así en Instagram, me pueden encontrar por Facebook o en Twitter. Me pueden dejar un mensajito, me siguen y yo les puedo compartir. Yo soy una persona muy tranquila, me encanta estar conversando con la gente, a veces respondo más rápido que otras veces. Entonces, para quien nos escribe, déjeme un mensajito en Instagram, en Facebook, como sea, y yo le puedo compartir algunas de las cosas que estamos leyendo. Ahorita hay unos libros que a mí, un autor que me gusta mucho, porque hay que leer, digamos, de diferentes vertientes, ¿no? Yo no soy de ideologías, pero hay que leer tanto de un lado o del otro. Entre otras cosas, el consultor político, pues tú sabes, José Luis, que también te dedicas a estos temas, debe tener un conocimiento amplio, leer muchísimo historia, conducta, arte, música, muchas cosas, Sí, ¿cierto? Porque esto se trata es de entender de cierta manera, tener elementos para poder entender dónde vives, entender el contexto, entender las coyunturas, cómo van, cómo vienen. Entonces uno termina pues leyendo muchas cosas. Pero Agustín Laje es un autor muy destacado que a mí personalmente me gusta mucho. Dicen, lo señalan pues que es el de la extrema derecha y tal, no sé qué. Él viene trabajando este tema de las emociones, también de cuál es la personalidad de la gente en estos momentos difíciles que hemos tenido que vivir en los últimos años a raíz de la pandemia, pues tenemos unas afectaciones psicológicas que son reales, que son ciertas, que no debemos nosotros eh, desconocerlas, querido José Luis y personas que nos escuchan. Entonces está Cialdini, Ben Baker, este amigo que les digo, y Anthony Gutiérrez, que pues es un sí. tipo que en emociones, yo creo que es uno de los, no solo en teoría, no es un investigador, además es consultor, estratega político también, siento que es una de las personas que eh, mejor puede contribuir en proyectos de comunicación política electoral o de gobierno a gestionar emociones. Anthony Gutiérrez es muy bueno, él escribe en El País España, tiene varios libros, entonces lo pueden seguir ahí también. Pero como les digo, me pueden escribir y con todo el gusto podemos compartir ahí algún material.
Así es, pues muchísimas gracias, Arley, por tu tiempo, por habernos dedicado unos momentos y como ya es protocolo aquí, no quiero dejar pasar hacer la entrega de este reconocimiento a nombre de Crubas Comunicación y la CICEMAP. Otorgan este reconocimiento al maestro Arley Darío Bastidas Bilbao, tras haber participado como conferencista en la tercera Semana Iberoamericana de Comunicación, Estrategia y Marketing Político, realizada en modalidad online del 23 al 27 de septiembre, y se firma este documento hoy aquí en Ciudad de México, México, a 24 de septiembre del 2024, lo firma tu servidor y te puedo adelantar, Arley, que ya está en tu correo. Ay, muchas gracias, de verdad. Mira, para mí, tu invitación, la acepté inmediatamente. Sé que con tu equipo Gracias. haces un trabajo maravilloso. Y lo delicioso de esto es que lo delicioso y lo grato del conocimiento, yo digo, el conocimiento solo vuelve a ti si tú tienes, no sé si decirlo, la nobleza de compartirlo, ¿no? El Es conocimiento no correcto, es sí. exclusivo de uno, el conocimiento en ti, ¿para qué sirve? Pues sí, solo para ti, pero si lo compartes, bien enriquecido, vuelve y se convierte generoso y se amplía y se amplía y se amplía. Nuevamente, mil gracias, José Luis, a las personas que asistieron. No se pierdan las demás conferencias de mis colegas, estas clases magistrales o masterclass que van a ser muy útiles para sus vidas. Algo se les quedará y algo resultará útil para sus proyectos de comunicación. Mil Así es. gracias de corazón, José Luis. No, muchísimas gracias a ti, Arley. Ya te estábamos nosotros poniendo casi una veladora como un santo porque no te podíamos localizar en redes. Pero mira, en cuanto el equipo te envió un mensaje, no me recuerdo quién fue, o sea, a menos de media hora yo ya tenía una respuesta. Ya de pronto me dijo el equipo, a ver, ya contestó, revisen. Y de Sí, verdad, muchísimas gracias, Arley. Y de verdad, bienvenido a Hagamos Comunicación, a Crubas Comunicación, por supuesto. Esta es muchas tu casa gracias. cuando tú lo desees. Estos espacios son tuyos. Gracias, mil de verdad. Un abrazo. Buena noche. Igualmente, abrazo, hasta luego, Arley. Adiós. Ha sido Arley justo con el tema de la guerra de las emociones, un tema bastante importante para el día de hoy para comprender, y justo en estas sesiones se van involucrando desde temas digitales, temas de Big Data, temas de estrategia, de generación, pero además se van sumando estas cuestiones que justo son eso, son sumatorias, digamos, como los tabiques, como los ladrillos, vamos generando para poder generar un plan de comunicación, un plan gubernamental, un plan electoral incluso, que esté basado en diferentes enfoques y bajo un mismo objetivo y de diferentes perspectivas, que es lo que permite que un político sea consolidado, que un político no solamente tenga el conocimiento de ciertas áreas, sino que sepa por dónde va o por dónde deben de proteger el equipo a este político. Arley nos decía que hay que leer mucho en este oficio, se lee mucho, sí, de pronto yo traigo libros medio raros y hace poco me recordó Arley y ahorita algo rápido que les comparto. Traía de pronto un libro de la movida madrileña y la gente me decía, José Luis, ¿por qué estás leyendo la movida madrileña? Eso ya pasó hace no sé cuántos años. Y, y bueno, yo seguía leyendo justo ese tema y da la casualidad que a 2, 3 años pude entender algunos procesos de España en los cuales estuvimos participando y algunos procesos justo aquí en México para comprender el panorama social. Y como esto he leído temas que de pronto yo me dejo llevar por títulos o me dejo llevar por la contraportada y resulta que me encuentro con otras cosas. Pero de esto y más, pues después lo podremos compartir. Vamos con la siguiente conferencista que ya está aquí en la sala.